Bueno, ¿cómo organizar las ideas para el vídeo de hoy? Vamos a hablar de por qué las aristas son el enemigo público número 1. De la estructura del agua y por qué congelar cuerpos para devolverlos a la vida no es tan fácil. Y cómo a pequeña escala los científicos sorteamos estos problemas para ver ciertas estructuras o proteínas que nos interesan. Y en un futuro vídeo pues os voy a llevar a conocer una joyita de mi laboratorio. Esto es la continuación de un vídeo anterior que si no habéis visto pues no sé a qué esperáis, ya estáis yendo a verlo. Y nada, pues dentro vídeo. Todos habéis escuchado que Walt Disney, el padre de Mickey Mouse, decidió congelarse antes de morir porque tenía una afección que era cáncer de pulmón para en los tiempos del futuro poder descongelarse y curar su enfermedad. Corría el año 1966 y la medicina pues estaba como estaba. Walt Disney acudió al médico quejándose de un fuerte dolor de espalda que llevaba acarreando varios meses, y lo que pasó fue que le encontraron un extenso tumor de pulmón, probablemente debido a su hábito de fumar, de tabaquismo. Fue operado pero no con mucho éxito, así que a las 2 semanas falleció. Como su muerte fue muy de pronto y la familia quería dar una imagen de fortaleza del imperio que tenían formado, decidieron hacer un funeral muy pequeño, en una pequeña capilla, sin que fuera un acto público. De hecho, son muy pocas las personas que llegaron a ver el cadáver de Walt Disney, de ahí que empezara a forjarse una leyenda con qué había sucedido realmente con él. Por ello empezaron a crearse muchas teorías alternativas. Corría, como ya hemos dicho, el año 66 y empezó a surgir una moda bastante famosa en California, la criogenia. Esto consistía en congelar cuerpos inmediatamente después del fallecimiento para luego revivirlos en un futuro. Unas oportunas declaraciones de Bob Nelson, presidente de la Sociedad Criogénica de California, contribuyeron lo suyo a atizar el fuego. Mucha gente cree que fue congelado y que sus restos reposan en el sótano de su casa. La realidad es que perdió la oportunidad por muy poco. Nunca lo especificó por escrito, así que su familia optó por la incineración. 2 semanas después de su muerte congelamos al primer ser humano. La típica forma de negarlo, pero no del todo, al tiempo que promocionas una técnica revolucionaria que tú estás patentando. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Disney fue congelado o que solo fueron rumores? ¿Qué más personajes famosos habéis escuchado que estén congelados? Dejadnos un comentario. Bueno, la cosa es que fuese Disney el primero o no, las versiones oficiales dicen que fue James Bedford, un hombre de 73 años y con cáncer de riñón que se había extendido a otras partes, el primero que fue criogenizado. Entonces, el día que murió, a este hombre le metieron en un gran recipiente lleno de hielo y le conectaron a una máquina de respiración artificial. Entonces, cuando ya estaba fresquito, le inyectaron con un crioconservante que era el DMSO, que yo os lo adelanto, es bastante tóxico. Luego se añadió a este recipiente hielo seco y ya para rematar, se le congeló del todo con nitrógeno líquido. Y os preguntaréis, ¿por qué tengo yo tantos detalles de esto? Bueno, pues resulta que todo este proceso está muy bien documentado porque Robert Nelson, el presidente de la Sociedad Criogénica, que pues estuvo al cargo de todos estos experimentos, escribió un libro al respecto. Y ahora, amigos, agárrense porque vienen curvas, o mejor dicho, aristas. Y es que esta gente que iba de informados, a pesar de que Bob Nelson no tenía ningún tipo de formación y de hecho no había ni siquiera acabado el instituto, pero se dedicaba a congelar humanos, les faltaban conocer ciertos detalles de un elemento tan básico, tan elemental, tan vital, como el agua. El agua te da la vida, pero si te quieres congelar, también te la quita. Y os vamos a explicar por qué. El agua es una molécula polar. Tiene una estructura compuesta por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, H2O. La manera en la que se unen los átomos de hidrógeno al oxígeno forma unos ángulos que tienen unas propiedades muy características que os dejamos un vídeo muy curioso sobre ello en la descripción. Lo importante, lo fundamental de la molécula de agua es que sus átomos que lo componen no son iguales, sino que el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Es decir, el oxígeno tiene ansiedad por atrapar electrones y procura atraerlos hacia sí, haciendo que la parte de la molécula donde está el oxígeno sea más negativa que la parte de los hidrógenos. Eso es lo que hace que sea una molécula polar, es decir, su carga no está distribuida por toda la molécula, sino que una parte es mucho más negativa que la otra. El hecho de que haya carga negativa en las zonas del oxígeno y positiva en los extremos es lo que hace que existan fuerzas de atracción, ya que sabemos que las cargas opuestas se atraen. Y es así como se forman un tipo de interacciones llamadas puentes de hidrógeno. Cada molécula de agua puede establecer hasta 4 enlaces.
y claro, pues no es que sean muy fuertes, pero sí que cuesta mucho romperlos todos. Y por esto la temperatura de fusión del agua es de 100 grados, cuando están todos estos enlaces rotos. Y es por esto que también se dice que el agua tiene un calor específico y latente de ebullición muy elevado. O sea, para que me entendáis, que cuesta evaporarla. ¿Y qué pasa cuando intentas congelar el agua? Pues pasa una cosa muy curiosa, que es que las moléculas de agua se ordenan, interaccionan entre ellas debido a estos puentes de hidrógeno, que no se rompen como se rompían a temperaturas más altas. Y esto hace que se formen estructuras más ordenadas de tipo hexagonal y acaban formando el hielo. Al estar ordenadas de esta forma particular, pues hace que ocupen mucho más espacio. Y además, al ordenarse tanto, pues acaban formando aristas. Por decirlo de alguna manera, es que cuando el agua se congela, se va a hinchar y se va a afilar. Entonces vamos a ver, cuando tú congelas a un ser humano, toda su maquinaria interna va a dañarse porque hay agua. Entonces el agua va a hincharse, va a volverse afilada y va a apuñalar, por así decirlo, todo lo que encuentre a su alrededor. De forma que si luego intentas descongelar a ese organismo, pues van a ser un colador lleno de agujeros provocados por tus propias moléculas de agua, que al congelarse pues se han hinchado, han ocupado más espacio y han roto todas las estructuras que había por allí. Y entonces ahora vamos a lo que a mí realmente me molesta de todo este asunto, porque la verdad es que la muerte de Disney la tengo ya bastante asumida. Y es que, a ver, cuando yo quiero averiguar la estructura de una proteína, por ejemplo, pues tengo que utilizar un microscopio megapotente. Entonces tengo que tener en cuenta dos cosas. Uno, que el ambiente preferido de las proteínas pues es su ambiente normal, que es en tu cuerpo, en tus células, es un medio acuoso. Entonces tienen que estar en agua. Pero el punto número 2 es que estos microscopios funcionan en el vacío. Entonces, si metes agua líquida, se va a evaporar. Entonces vas a dejar a estas estructuras secas y, por tanto, también dañadas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a lo largo de la historia ha habido distintas aproximaciones. Por ejemplo, una de ellas es cubrir tus muestras con un metal pesado, de forma que te marcas algo así como un Pompeya, que es que a tus moléculas les llueve algo que las deja petrificadas. Y bueno. La cosa es que otra aproximación interesante podría ser congelar la muestra. Pero ¡ay, amigo! Otra vez tenemos el mismo problema que como con la búsqueda de la inmortalidad. El agua, que se te forman aristas si la congelas, que se te forman aristas y te destrozan la proteína, la estructura que estás intentando ver. Total, que cuidadito con las aristas porque te asesinan sin piedad la estructura que estás intentando observar. Entonces, ¿qué otra aproximación podrías utilizar? Voy a dejar una pausa dramática para que penséis qué hubieseis hecho vosotros si este gran problema de la humanidad se os hubiese presentado. Y si tenéis buenas ideas, pues podéis dejarlas en comentarios. Pausa dramática. Frozen water is ice, and ice is not liquid water. And it's as bad for a biological specimen to be in ice than to be without water. Entonces, ¿quién es este? Pues este señor es Jacques Dubochet, que ganó el Nobel de Química en 2017 por resolver este problema. ¿Y qué hizo? Vale, pues este científico suizo, tras cierto periplo en la ciencia, llegó al MBL, que es un centro así como muy importante, en un proyecto que se llamaba, atención, cómo lidiar con el agua en criomicroscopía electrónica. O sea, todo un proyecto sobre el agua. Y para seguir marcando mi punto, mi leitmotiv de este vídeo, que es que ojito con el agua, dice: tuvimos que aprender más sobre el agua, su enfriamiento, congelación y su observación. O sea, vamos a ver. A ver, queridos concursantes, que luego vamos de listos y creemos que lo sabemos todo. Y en el 2017, o sea, hace nada, un señor te estaba diciendo que estaban aprendiendo más sobre el agua. Sobre el agua, lo más básico. Y tú crees que la epigenética... Bueno, es que a lo mejor la epigenética ya está aquí, pero ¿no te parece muy fuerte que aún no sepamos bien del todo controlar el agua y estemos intentando editar humanos o yéndonos a la luna? O sea, es muy fuerte, ¿no? Me parece... O sea, cuando un cuñado te va de listo y te dice esto es así, y tú, pues si no sabemos ni lo que es el agua. Es que es muy fuerte. ¿Puede ser que sea más fácil editar humanos que comprender el agua? Me dice por el pinganillo. Pues no sé.
qué movida el agua. Total, que cuidado con el agua. Entonces creo entender que lo que hacía este señor era intentar congelar gotitas de agua muy rápidamente, en diferentes condiciones, de diferentes formas, para ver cómo el agua reaccionaba, y luego lo observaban con el microscopio y veían qué era lo que pasaba. You let this fall down, ¡tum!, in the liquid nitrogen. Esto lo hacían con nitrógeno líquido, que a lo mejor os suena del hormiguero. El nitrógeno líquido es nitrógeno en estado líquido con una temperatura igual o menor a su temperatura de ebullición, que son menos 195,8 grados centígrados. Ellos pues sumergían la gota en un tanque a menos 195 grados centígrados y veían qué era lo que pasaba. Y por lo que podéis ver en la foto, pues obtenían de todas formas esta estructura ordenada, esta estructura cristalina que acarreaba con ella pues aristas que no era exactamente lo que estábamos buscando, porque eran las enemigas. Y a fin de cuentas pues parece ser que te daba igual congelarlo en nitrógeno líquido que en tu congelador normal lentamente. Esas estructuras estaban allí y no te funcionaban. Entonces a uno de sus colegas se le ocurrió utilizar etano líquido, porque al parecer tiene mejores propiedades congelantes que el nitrógeno líquido, porque el nitrógeno líquido realmente enseguida pierde su frío, coge el calor, se evapora y no te funciona, pero el etano parece ser que es aún mejor congelante. And so he went to the microscope, looked at the object in the electron microscope, and called me, "Hey, there is something here." Bueno, pues ya le veis. Por la reacción de este señor ahora mismo, pues parece ser que el etano sí que estaba dando algún resultado interesante. Estaban viendo agua vítrea. Vitrificación es el proceso que sucede cuando una sustancia, pongamos un líquido, se transforma en una sustancia sólida, pero no un cristal ordenado como los que conocemos cristales ordenados, sino en una sustancia amorfa, es decir, desordenada. Entonces, lo que Jacques Dubochet y sus colegas habían conseguido en ese mismo instante era conseguir hielo amorfo, es decir, hielo, agua congelada, pero que no tenía estas aristas. Entonces, por eso hielo amorfo o vitrificado se dice también. Pero la cosa es que por un momento dudaron bastante. ¿Por qué? Porque resulta que la vitrificación del agua se pensaba que era imposible, porque ya tiempo atrás un sacerdote de la congregación de San Francisco de Sales, que era el fundador de la criobiología, había demostrado con fórmulas termodinámicas en las que no voy a entrar porque no soy física y entramos en terrenos de la física, pero bueno, este señor había demostrado tras décadas de trabajo sobre el tema que la vitrificación del agua era imposible. Pero ahí estábamos ante una preciosa gota de hielo amorfo que revolucionó pues toda la microscopía. Habían conseguido congelar agua de forma tan rápida que no le daba tiempo a formar estas redes, estos cristales. Y bueno, ellos como buenos científicos pues escribieron todas estas observaciones que habían hecho y lo mandaron a publicar. Y la respuesta de los editores en ese primer envío que hicieron fue: no puedes doblar a la naturaleza, y les rechazaron el paper. Y bueno, pues evidentemente no estaríamos aquí si las cosas no hubiesen salido para adelante. Y hay historias muy complejas detrás de esta excepción sobre el agua, que la verdad es que yo a día de hoy ni entiendo mucho ni creo que pudiese explicarlas. O sea, son movidas físicas más complejas, pero bueno, funcionó y fue un gran alivio para los microscopistas saber que con etano líquido podían congelar sus muestras tan rápido que no dañaban las estructuras. El agua líquida se evapora en el vacío que crea el microscopio. Esto hace que las moléculas colapsen, pero por otro lado, si ese agua en el que están las moléculas la congelas, se va a convertir en un cristal con sus aristas que van a apuñalar la muestra destrozándola. Y no la vas a poder ver como era en su estructura nativa. Aquí es donde entra nuestro amigo Dubochet, que a principios de los 80 consiguió congelar una muestra tan rápida que no daba tiempo a que se formaran las aristas. Al ser una congelación tan rápida, a la molécula de agua no
no le daba tiempo a ordenarse en forma de cristales y por lo tanto no se formaban las aristas. Esto permitía ver la molécula en su estructura nativa. Dubochet es el héroe que venció a las aristas, pero todo esto se ha conseguido con muestras muy pequeñas, con gotas muy pequeñas de agua. Entonces, como comprenderéis, pues esto es mucho más difícil de hacer con un cuerpo humano, ya que pues eso, los cuerpos pues son mucho más grandes y gruesos que unas gotas de agua. Por tanto, los experimentos de la Sociedad Criónica de California pues no funcionaron, ya que el agua congelándose lentamente, ya sea con hielo seco o con nitrógeno líquido, pues asesinaron a todos los individuos que fueron congelados. Como este vídeo ya hoy nos está quedando un poquito largo, pues ya os adelanto que para el próximo vídeo lo que vamos a ver es cómo esto de la vitrificación se hace hoy en día en los laboratorios, porque ya es una cosa que está protocolarizada, que existen máquinas que lo hacen y de hecho en el laboratorio donde yo estoy trabajando pues hay una máquina que hace esto de la vitrificación, así que en el próximo vídeo pues os la enseño. Pero claro, si no os lo queréis perder, suscribiros al canal, porque la semana que viene vídeo sobre el Vitrobol. Vitrificación. No, ¿por qué aplaudes? No, me estoy liando. ¿Cómo era Dubochet? Dubochet es el héroe que... No soy cristalógrafo, por favor, no me peguéis.